En este caso, se puede evidenciar que hay una disminución en el ángulo costofrénico derecho en la toma posterior anterior. De igual forma, podemos observar que hay líquido en el ángulo costovertebral derecho en la proyección lateral. También no se puede observar con precisión la cúpula diafragmática derecha. Con este cuadro podemos decir que se encuentra afectado el mediastino inferior, el cual está limitado hacia superior por una línea imaginaria que pasa por el ángulo de Lewis y la vértebra C4, y hacia inferior por el músculo diafragma. En base a lo que se observa en las radiografías, nosotros consideramos que el paciente puede presentar un derrame pleural. Un derrame pleural es una concentración patológica de líquido en el espacio pleural, la cual está regulada por la presión hidrostática y coloidosmótica del plasma. Se distinguen dos tipos de derrame, transudativo y exudativo. Se sabe que el paciente presenta un aumento de líquido en el espacio pleural debido a que no se puede ver el ángulo costodiafragmático derecho. Se ve gran parte del pulmón radiopaco cuando debe verse radiolúcido. Esta patología afecta al pulmón ya que hace que éste se comprima. En casos muy severos se presenta un aplanamiento de la cúpula diafragmática, que es debido al peso que ejerce el líquido sobre este. También los pacientes pueden presentar cardiomegalia. Otra de las patologías asociadas es el edema pulmonar, el cual se define como un exceso de líquido en el compartimento extravascular del pulmón, lo cual obstaculiza la vía aérea, impidiendo adecuada oxigenación sanguínea, generando hipoxia tisular. En los rayos X, en las primeras etapas, habrá una dilatación de los vasos sanguíneos en los campos pulmonares de más de 3 milímetros cerca del primer espacio intercostal. Cuando ocurre el paso del líquido desde el espacio intersticial hacia los alveolos, se visualizan infiltrados moteados difusos con bordes mal definidos. Esta opacidad se localiza principalmente en las porciones centrales de los lóbulos y se desvanece hacia la periferia. Caso número 2. Después de analizar las radiografías de tórax en el plano frontal y lateral, se encontraron los siguientes resultados. Radiografía simple de tórax, paciente masculino, proyección posterior anterior y lateral, con reja costal de dimensiones normales, pulmones con contornos definidos, sin afectación de tejidos blandos y óseos aparentemente. Se observa una lesión de densidad mixta y contornos definidos ubicada en el mediastino posterior, entre el mediastino superior e inferior. Teniendo en cuenta que la información aportada por la radiografía no es suficiente para establecer un diagnóstico claro, se presenta el paraganglioma como mejor opción de diagnóstico afín con la morfología de la lesión observada y las relaciones anatómicas de la misma. Esta afectación se refleja como un tumor de origen neuroendocrino en las células cromáfines del sistema simpático adrenal, que se compone de la médula adrenal, los paraganglios y el sistema nervioso simpático. Se le denomina así a las lesiones halladas extraadrenalmente y que al encontrarse en la médula adrenal denominaríamos feocromocitoma. Una de sus localizaciones más frecuentes es en el mediastino posterior, claramente relacionados con la cadena simpática torácica y que puede ser o no funcionante, es decir, alterar la secreción de catecolaminas. Esta patología tiene una edad media de presentación de 45 años. Para este tipo de lesiones, las posibilidades de tratamientos son la cirugía, la embolización y la radioterapia. Las estructuras que están comprometidas por este tipo de lesión principalmente están relacionadas con la proporción de la masa. Sin embargo, de lo que se puede observar en la placa, las estructuras comprometidas son el conducto torácico, la cadena simpática torácica y el esófago. Para llegar a este diagnóstico se utilizó como recurso de apoyo un caso reportado de una paciente femenina de 32 años, a la cual se le tomaron las siguientes radiografías de tórax, en la cual se visualizó una masa en el mediastino posterior de localización paravertebral y sin aparente afectación ósea, y para la cual se encontró un diagnóstico confirmado de paraganglioma mediastínico. Como se observa en la figura A, es una proyección posterior anterior en la que la flecha indica la ubicación de la lesión, la cual es una masa extrapulmonar con relación paravertebral dorsal, y en la proyección lateral, figura B, se observa la ubicación en el mediastino posterior.
Segundo caso. Como se puede ver en la radiografía, se ve una masa muy bien delimitada, que sería esta. En la siguiente radiografía se vuelve a ver esta misma masa. Como se puede observar, esta masa se encuentra en el mediastino, en la parte posterior del mediastino inferior. Se pudiera decir que fuera un schwannoma, que es un tumor originado de las células de Schwann, de la cresta neural, y que aparece predominantemente en los pares craneales, en el ángulo pontocerebeloso y en la médula espinal, y con menor frecuencia en el retroperitoneo, en el mediastino posterior, como es en este caso, y en la pelvis. Tiene dos naturalezas, puede ser maligno o benigno, pero predominan los benignos. Como se dijo anteriormente, estos tumores son encapsulados y muy bien delimitados, como se puede ver, es una cápsula muy bien delimitada. Histológicamente hay dos patrones de crecimiento del schwannoma, conocidos como Antonini A, que aparecen células alargadas con extensión citoplasmática dispuestas en fascículos con celulosidad moderada y escasa matriz de estroma, y con zonas sin núcleo, que serían los cuerpos de Vereucay, como se ve en el lado izquierdo. Esto sería Antonini A. Y Antonini B, que se encuentra en el lado derecho, es de tejido celular menos denso, con estructuras laxas y con microquistes con alteraciones mieloides. Para el schwannoma, los tratamientos serían radiocirugía y microcirugía, dependiendo del tamaño del tumor. Caso número 3. Análisis de imágenes de diagnóstico. En la figura A podemos apreciar la radiografía de tórax con proyección posterior de un paciente en la que se observa una masa de cian mixta con bordes difusos ubicada en el mediastino inferior, indicada por la flecha de color rojo. Esta ubicación tiene una estrecha relación con la arteria pulmonar izquierda. Asimismo, en la figura B, que corresponde a la radiografía de tórax de nuestro paciente, pero esta vez en proyección lateral, podemos observar que la masa de densidad mixta descrita anteriormente tiene una relación posterior con los dos primeros tercios del cuerpo del esternón y cuyas dimensiones relativas se señalan en el óvalo de color rojo. En la figura C, correspondiente a la tomografía axial de contraste, podemos identificar con el número 1 a la arteria pulmonar, con el número 2 a la aorta ascendente, con el número 3 a la aorta descendente, como las estructuras de apariencia normal. Con relación anterior a la arteria pulmonar, se observa una masa isodensa enmarcada en el círculo de color rojo, con límites bien definidos, homogénea, de crecimiento hacia mi tórax izquierdo, que presenta áreas hiperdensas, puntos blancos señalados con la flecha de color blanco, identificadas como calcificaciones tumorales. Relación anatómico-patológica del caso. Como se observa en el esquema y teniendo en cuenta la ubicación de la lesión, el órgano que tiene una relación más directa con esta es el timo. Para hacer una aproximación a lo que es esta lesión, es necesario traer a colación sus relaciones anatómicas. A su anterior se encuentran los músculos esternoideo y esternotiroideo, el manubrio y la porción superior del cuerpo del esternón y sus cartílagos costales adyacentes. Posterior al timo se encuentra el pericardio, el callado de la aorta con sus grandes ramas, la vena brachiocefálica izquierda y la tráquea. Algunas de las patologías que presentan una correlación más directa de acuerdo a la ubicación anatómica y morfología de la lesión con características tumorales son el timoma, el teratoma y el linfoma. Correlación clínica del caso. Para definir el diagnóstico del paciente fue necesario una correlación con un caso reportado por el Hospital Clínico Regional de Valdivia, el Instituto de Cirugía y la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, en el que se presentan características afines con las del paciente en cuanto a ubicación y morfología del tumor observado en las imágenes analizadas anteriormente.
A continuación se presenta el caso de un paciente de 32 años, de sexo masculino, sin antecedentes patológicos importantes, que desde hace aproximadamente un año presenta cuadros bronquiales agudos repetidos, al que se le solicita una radiografía de tórax, en la que se puede observar la existencia de una masa mediastínica identificada con una flecha de color rojo. Posterior a esto, se le realiza una tomografía axial computarizada de tórax que confirma un tumor de mediastino anterosuperior de dimensiones 4 por 5.1 por 5 centímetros con límites bien definidos, homogéneo de crecimiento hacia el hemitórax izquierdo. Dicha lesión puede identificarse en la pantalla enmarcado por un círculo de color rojo. A este paciente se le diagnosticó un tumor de mediastino etapa 1 cuyo resultado anatomopatológico fue un timoma. En este punto, cabe aclarar que los timomas pueden llegar a representar entre un 26% a un 50% de los tumores del mediastino y un 82.6% de los tumores del timo. En el diagnóstico de timoma, se debe considerar que este es un tumor que se presenta alrededor de los 55 años de edad y que afecta tanto a hombres como a mujeres en igual proporción. La clínica es poco específica y no guarda relación con tamaño del tumor. Los síntomas que con mayor frecuencia se presentan son dolor torácico, tos, opresión torácica, síncope vagal, disnea y taponamiento cardíaco. Además, se presentan asociados a patologías, siendo la más relevante la miastenia gravis, que se encuentra entre un 21 a 35%. Con respecto a los timomas, son los tumores más frecuentes del mediastino anterosuperior. Su pronóstico es muy favorable si se diagnostica en etapas 1 y 2. No obstante, para realizar un diagnóstico adecuado de este tumor, es preciso realizar una correlación anatomopatológica, por lo que se recomienda la toma de una biopsia con el fin de esclarecer la naturaleza del tumor. Y de esta forma, analizar los aspectos relevantes de la patología con énfasis en su clasificación, diagnóstico y tratamiento. She's thunderstorms lying on her front up against the wall. She's thunderstorms.